Y hablemos hasta ahora, a las 6:14 en RCN Mundo, de la situación delicada que se está presentando en Ecuador, en este país vecino. Un indígena muerto y también ya hay decenas de heridos. Este es el saldo que deja hasta el momento el 9º día de paro nacional en Ecuador. Los manifestantes han denunciado que la policía y el ejército los atacó dentro de la Universidad Central de Quito, zona que había sido declarada como un punto neutro y humanitario. Por otra parte, el gobierno, el ministro de la Defensa, incluso dijo que la democracia del Ecuador estaba en serio riesgo. Esta fue una grave alerta que hizo el ministro de la Defensa de Ecuador ante la ola de protestas contra el gobierno de Guillermo Lasso, y también el funcionario advirtió que las Fuerzas Armadas no permitirán romper el orden constitucional. Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso se ha mostrado a sentarse a dialogar con los manifestantes. Y hasta ahora, Jesús, entonces, y oyentes de RCN Mundo, tenemos en línea a Naira Chalán. Ella es vicepresidenta de Ecuarunarí, que es la regional de CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que están al frente de estas manifestaciones y de estas protestas. Señora Naira, bienvenida a RCN Mundo. Muchas gracias y un saludo a todos y todas, extender un fuerte abrazo al pueblo colombiano, a los hermanos y hermanas que también en este espacio territorial están luchando una misma agenda que tenemos en Latinoamérica, que es la dignidad para la vida. Señora Naira, decía el ministro de la Defensa del Ecuador que la democracia estaba en serio riesgo por esto que se está presentando. ¿Esto es verdad? Dicen algunos que la intención incluso es, y usaré una palabra coloquial, tumbar al presidente Guillermo Lasso. Las intenciones de esta movilización claramente se reflejan en 10 puntos que hemos demandado al inicio de este gobierno de Guillermo Lasso, que en 3 ocasiones nos hemos sentado a dialogar para poder planificar la operativización de esos 10 puntos que se han puesto sobre la mesa. Sin embargo, no se ha tenido respuestas, después de que incluso desde el mismo Ejecutivo se hubiese puesto plazos de 15 días, pero jamás cumplieron lo que ofrecieron. En ese sentido, el pueblo ecuatoriano, las mismas comunidades han decidido y han tomado la decisión de optar por el mecanismo de resistencia que al menos el movimiento indígena ha optado históricamente, que es las acciones, de hecho, que en este momento se están viviendo también a nivel del territorio nacional. Y por lo otro, realmente la mirada de la democracia que tiene el poder en este país es penosa, porque no se puede decir que se vive en democracia mientras la gran mayoría de gente se vea limitada al ejercicio de derechos fundamentales y que sus necesidades básicas no puedan ser cubiertas. No se puede hablar de democracia mientras eso sucede en un país. Más bien, lo que sí, el mismo ministro Carrillo, nosotros hemos dicho claramente que es uno de los ministros que fue artífice de la masacre que vivimos en el 2019 y que tiene un juicio de lesa humanidad encima que tiene que responder. No sé qué país en democracia puede tener funcionarios que estén vinculados a hechos catastróficos de violación de derechos humanos. Y a esta hora también permítame, señora Naira Chalán, vicepresidenta de Ecuarunarí Regional de CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, quienes están al frente de esta manifestación. Estamos en enlace también con Noticias RCN para nuestros oyentes y televidentes a esta hora, pero sobre ese presunto, hay definitivamente un presunto pedido de destitución del gobierno o la posibilidad incluso de invocar a lo que llaman la muerte cruzada, que sería ese adelanto de las elecciones presidenciales e incluso legislativas. ¿Ese pedido está sobre la mesa? ¿Es responsable plantearlo? La agenda del movimiento indígena que en este momento estamos manejando es absolutamente clara. Nosotros nos hemos venido aquí, nos hemos trasladado a Quito por estos 10 puntos que han sido puestos sobre la mesa, y esa ha sido la definición que hemos tomado y han tomado las organizaciones hermanas también que estamos participando y encabezando esta jornada de movilización, que son FEINE y FENOCIN. En ese sentido, no se refleja en nuestra agenda que haya la intención de tumbar a este gobierno, que haya la intención de pronto de que Guillermo Lasso cese sus funciones como presidente. Más bien están puestas ahí
si es que la necedad del mismo presidente le conlleva a un escenario de que deba salir de la presidencia, es absolutamente responsabilidad de él. Luego, el planteamiento de la revocatoria no es un planteamiento que lo estemos manejando el movimiento indígena, es un planteamiento que está dentro de otras agendas y dentro de una bandera electoral. Nosotros como movimiento social en ningún momento hemos planteado ni hemos tenido esta decisión y esa intención de actuar contra el gobierno, sino más bien de exigir el cumplimiento de 10 puntos que ya se ha venido dialogando durante un año. ¿Qué es exactamente lo que ustedes están pidiendo, lo que está pidiendo la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE? Estamos pidiendo lo que en el 2019 el gobierno de Lenín Moreno realmente burló, una jornada de lucha que se derogó del decreto 883 que tiene que ver con el retiro de los subsidios a los combustibles. Este subsidio fue retirado en medio de la pandemia, aprovechando que la gente estaba cuidándose de este virus para poder decretar. Y a palabras del gobierno de Lenín Moreno, nos salimos con la suya. Esa irresponsabilidad de los gobiernos de turno de tomar decisiones pese a que la lucha del pueblo ecuatoriano mismo ya ha decidido otra cosa, fue arrastrando hasta el gobierno del día de hoy. Eso es lo que hemos pedido sobre el tema de los combustibles. Necesitamos que los combustibles se bajen como un primer tema. Luego, como un segundo tema, también están puestos el tema de los problemas que tenemos nosotros con el sistema financiero, que hay muchos compañeros, compañeras campesinos de la clase popular que no han podido realmente pagar sus cuotas a tiempo por todo este proceso de pandemia, prácticamente 2 años que se ha tenido que las economías pequeñas postergarse y no han podido pagar un crédito. En ese sentido, lo que se está pidiendo es esta moratoria por 1 año de del no poder. Sí. Señora Chalán, ¿nos escucha? Señora Chalán. Perfectamente. Sí, le quiero preguntar por un tuit que ha puesto el presidente Guillermo Lasso en las últimas horas, donde dice que confirma la asistencia de él al diálogo impulsado por las diferentes organizaciones de la sociedad civil e insiste en que el deber es llegar a consensos por el bien de todos los ecuatorianos. ¿Lo harán hoy? Realmente nosotros no comprendemos cuáles son las formas de diálogo que Guillermo Lasso tiene al militarizar la Casa de la Cultura, el Arbolito, que han sido espacios, símbolos del movimiento indígena, donde siempre se ha llegado, se ha pernoctado en esos espacios. ¿Cuál es la intención, cuál es la comprensión del diálogo cuando se militariza? Bueno. Naira Chalán, ella es la vicepresidenta de Ecuarunari. Ecuarunari, sí, que es una regional de la CONAIE, son los indígenas que están enfrente de estas manifestaciones. Interesante lo que ella dice sobre que la intención de ellos no es tumbar a este gobierno, pero sí destacan la necedad de Guillermo Lasso. En palabras de ella. En palabras de ellas, la cito, por el tema del diálogo, pero no sé usted cómo lo ve, Jesús, y cómo lo ve Juan Carlos, porque Guillermo Lasso, como lo decía Jesús, en ese trino del presidente, pues extiende la intención de dialogar, pero no pareciera haber como una intención de ellos. Se suponía que debería llegar, Juan Carlos, la respuesta por parte de la CONAIE en las próximas horas, es decir, están esperando que eso se pueda producir en esta mañana. Por eso le preguntábamos a la señora Chalán si lo iban a hacer el día de hoy, si le iban a responder al gobierno la intención de sentarse a dialogar. Un tirallafuego entre el gobierno del presidente conservador Guillermo Lasso y la CONAIE sobre este asunto. Lo que están solicitando los indígenas, a quienes además se han sumado miles de campesinos, es lo que estaba explicando la señora a la que entrevistábamos hace un momento. Ellos no quieren que sigan subiendo los precios, piden que se congele el precio de la gasolina y el precio de los combustibles, que a la gente que tiene préstamos se les amplíen los plazos o que se les perdonen, pero han llevado a cabo una serie de bloqueos e incluso algunos actos violentos en Quito, la capital, donde la policía los ha reprimido también pues con bolillos, con toletes, como llaman en el Ecuador. El presidente Lasso ha dicho que va a dialogar, pero lo cierto del caso es que eso no ocurre. Y atención a esta declaración que la tenemos aquí, cuando Luis Lara, el ministro de Defensa, ayer dijo que en ese país la democracia está en peligro. Óiganlo. La democracia del Ecuador está en serio riesgo.
ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos. Y las acciones de grupos violentos. Ahí estaba Luis Lara, Carla y Jesús, el ministro de Defensa, ayer diciendo que la democracia en el Ecuador está en riesgo. Guillermo Lasso, el presidente, lleva en el poder 1 año y 1 mes nada más. 1 año y 1 mes y se arrecian esas protestas. Esperemos a ver qué pasa en el Ecuador. Juan Carlos, gracias por ese reporte y por tenernos ahí esa voz del ministro de la Defensa, Luis Lara, que referenciábamos, incluso se lo referenciamos a la invitada.